Celebremos este terrorífico mes con álbumes raros y grabaciones perturbadoras. Hemos llegado a octubre, un excelente mes para hablar del tema que traigo. Normalmente no hablo de este tipo de cosas, pero me gusta toda la temática del terror y de lo perturbador que se muestra en el internet. Ya que el canal habla de música, lo que se me había ocurrido era hablar de álbumes que la gente catalogaría como raros o terroríficos. Pero pensé que también podríamos adentrarnos con grabaciones que se podría aplicar como perturbadoras para variar un poco en el contenido de este video. No quiero extenderme en la introducción y lo mejor sería entrar de lleno con este video. Comenzamos con uno de los álbumes más conocidos si hablamos de su temática extrañamente improvisada. Captain Beefheart es un artista conocido por sus discos blues, rock psicodélico, entre otros géneros. Para el año de 1968, la discográfica con la que trabajaba estaba tratando de abrirse a nuevos géneros, por lo que Frank Zappa, amigo de la infancia de Beefheart, le había dicho que se pasara a su nueva discográfica, Straight. La propuesta que le dio Zappa era que la banda iba a tener total libertad creativa en lo que realizarían. Para esto, la banda comenzó su proyecto en agosto del 68. La creación del proyecto fue un infierno para la banda, comentando que Don Van Vliet, líder de la agrupación, trataban a sus compañeros como si estuvieran en un culto, ya que en ese entonces la banda vivía juntos. Regaños y abusos físicos fueron parte del proceso de creación de Vliet para sacar adelante este trabajo. Para el 16 de junio de 1969 saldría este álbum. Es un disco de improvisación de jazz, experimental y por supuesto de blues como ya estaba acostumbrada la banda. Su sonido tan desordenado lo hace tan hipnótico, ya que hablamos de personas que saben tocar instrumentos, dejándose fluir por el sonido de la música. Este álbum claramente no es para cualquiera, y es verdad que es demasiado experimental para muchos, pero para la prensa especializada es uno de los álbumes más importantes de la música, siendo de gran influencia para artistas como Matt Groening, que explica que en su juventud fue influenciado por este mismo. Aquí hay un ejemplo que está fuera de las posibilidades de Captain Beefheart. La historia de la banda es demasiado bizarra. Austin Wiggin Jr. fue el manager y el padre de la banda The Shacks. La banda era compuesta por Dorothy, Betty y Helen Wiggin, como un deseo que él tenía. Prácticamente no era un sueño que tenía su padre, sino una profecía. La madre de Austin le había leído la mano y le había dado 3 predicciones. Se casaría con una mujer rubia, tendría 2 hijos después de que falleciera su esposa, y sus hijas formarían una banda. Impresionantemente, las primeras 2 profecías se cumplieron, así que ni lento ni perezoso comenzaría a crear a la banda. Sacó a sus hijas de la escuela, les compró los instrumentos y comenzarían a realizar música. A las chicas no les gustaba componer y tampoco les parecía divertido estar siendo forzadas a cumplir los deseos de su padre. Aunque tuvieran clases de música, no había un avance en su música. Aún así, el papá las llevó a Fleetwood Studios para grabar las canciones. Los productores y trabajadores del estudio se burlaban de ellas por esta razón. Cerramos las puertas de la sala de control y nos revolcamos por el suelo de la risa. Nos revolcamos. Fue horrible. No sabían lo que hacían, pero pensaban que estaba bien. Estaban en otro mundo. Para el 15 de junio del año 1969 lanzarían Philosophy of the World, un álbum desastroso en diferentes puntos de vista rítmicos.
La banda no tenía ni idea de la sincronización de sus instrumentos y pareciera que estuvieran sobreponiendo las voces a un sonido desconocido que ni ellas pudieran comprender. Creo que le queda el nombre de la filosofía del mundo. Un mundo que se rige por su propia naturaleza, dando fuerza a la idea de que ellas son el sonido de la contracorriente que los humanos necesitan. Pero sí es verdad que hoy en día este álbum es querido y alabado por muchas personas involucradas en la escena musical. Personas de la escena como Kurt Cobain había comentado que este álbum está en su top de mejores canciones. Frank Zappa se siente inspirado gracias a ellas y las reseñas comenzaron a verlo como un proyecto bizarro que trascendía a la comprensión casual del oyente de música, volviéndose un vino ya fermentado para los melómanos de huesos colorados. Como se había comentado al principio del video y en el título del mismo, también hablaremos de grabaciones misteriosas y curiosas que nos podríamos encontrar. Este es otro de los discos que podríamos considerar curioso. Idle Disc es una discografía que fue creada por Akin Fernández. El mismo creador fue el que estuvo recopilando estas grabaciones desde el año 1992 en diferentes estaciones de radio de onda corta. Lo impresionante de este álbum es que se dice que todas estas grabaciones son parte del gobierno y son mensajes que se mandaron para sus espías. Este disco tuvo una pequeña controversia, no porque hayan tocado un nervio a la política, sino por derechos de autor, ya que la banda Wilco utilizó la pista 4 para samplear su canción Poor Places de su disco Yankee Hotel Foxtrot. No pasó mucho la demanda debido a que Kim prácticamente grabó los audios y no lo realizó. Es un álbum que es misterioso y que hoy en día se sigue preguntando si el objetivo de los audios eran para mandar mensajes codificados. Did you hear that paper rattling? That's my cigarettes. Bootlegs. La definición de bootleg a palabras de Google es un producto, como música, videojuegos o ropa, creado, fabricado y vendido sin la autorización del propietario original de los derechos de autor, lo que lo convierte en un producto pirata o ilícito. Uno de los ejemplos que podemos tomar como bootleg son algunos conciertos de los Beatles cuando eran conocidos como los Quarrymen, o el penúltimo concierto de la agrupación original de Fishmans llamado 98-12-27. Con un poco de contexto, pasemos al álbum. Elvis Presley es considerado como una influencia muy grande para la música contemporánea. Hoy en día ya se discute con más libertad la carrera de Presley, teniendo muchas altas y bajas. Para el año 1982, a 5 años del fallecimiento del cantante, una persona que se especializaba en realizar discos bootlegs llamado Richard había declarado que el estatus de Elvis Presley estaba sobrevalorado por las personas, ya que lo veían como una deidad, cuando Elvis Presley era un músico normal, con grandiosas canciones pero con errores como cualquier músico. Elvis Greatest Shit es un recopilatorio de lo que se consideraría como una de las peores canciones que había realizado en su carrera. La mayoría son canciones que habían salido en las películas donde participó, canciones en vivos y una que otra toma de diferentes canciones. Lo más interesante y perturbador en este álbum es la portada, ya que utiliza una imagen del funeral de Elvis junto con el subtítulo Fat Dead Person. Sigue siendo un álbum controversial, pero que poco a poco las personas se están olvidando, pero que en su tiempo fue muy controversial porque podía verse como una mancha para los fanáticos del artista. Hold it, damn it. RO, take 20. All right, 20. Diamanda Galas es una artista americana que se especializa en música jazz, blues, gótico y sobre todo en la música avant-garde. La lírica que carga sus canciones tienen una carga política y de conciencia social. La mayoría de sus álbumes tienen una idea conceptual. Un ejemplo claro es la trilogía de La Máscara de la Muerte, donde se habla sobre el problema del SIDA con diferentes fuentes históricas. The Divine Punishment, donde se citan frases del Viejo Testamento. Saint of the Pit, donde la música se combina con las poesías del movimiento decadentista de Francia. Y su último disco de la trilogía, You Must Be Certain of the Evil, se enfoca más en raíces más gospel.
Todos estos conceptos fueron consumados en el álbum en vivo llamado Plague Mass, donde Diamanda Galá realizó este concierto en la Catedral de San Juan en Nueva York. El concierto tiene una imagen muy siniestra, melancólica y demasiado pesada. Llega a penetrar en el inconsciente cuando comienza a demostrar la verdadera oscuridad de un dolor inimaginable. Este disco es considerado muy real por el poder crudo que Diamanda utiliza por su voz y el acompañamiento de instrumentos que asemejan a un ritual. Si estás metido en el género de avant-garde, es una recomendación agradable para entender la música de esta artista. Scar es una banda de culto de México, más específico de Toluca. No se sabe mucho de ellos, y de lo poco que se sabe de ellos son de entrevistas con personas que dicen haber sido miembros de la banda, pero sin nada de confirmación. La banda solamente tuvo un álbum, y es llamado Antífona de Entrada. A palabras de Google, es una pieza musical y textual, generalmente bíblica, que acompaña el canto o la lectura al inicio de la misa para introducir la celebración y preparar a los fieles para la liturgia de la palabra y la Eucaristía. La canción sirve como una crítica a la Iglesia, no solamente a la Iglesia católica o cristiana, sino a todas las religiones y el fanatismo que puede causar en el pueblo. Es un álbum de doom metal. Se nota a primera vista por la atmósfera pesada y oscura, pero lo que llama mucho la atención son los cánticos gregorianos que se escuchan de fondo. Se dice que la banda entró hurtadillas a una iglesia y grabó los cánticos de manera ilegal. Un supuesto miembro de la banda había comentado que era una de las pocas iglesias de México que tenía misas con coros. Es un disco misterioso que se pierde en la escena underground del metal en México, siendo que este país ha dado muchas bandas tan importantes para el género. Stalag es una banda de Países Bajos que su fuerte es la música experimental, black metal y noise. Su nombre proviene de los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, mientras que sus últimas dos letras significan Holocausto Mundial. Lo interesante de este álbum es la idea de que los gritos y los sonidos que acompañan a la música fueron hechos por personas que estaban encerradas en un manicomio, ya que uno de los fundadores de la banda trabajaba en uno. Lo que podemos escuchar es la liberación de estas personas a toda la ansiedad y enfermedad que tenían cargando por mucho tiempo. Para muchos, este álbum es solamente interesante debido a la historia con la que se carga, pero hablando como propuesta noise o experimental, no tiene nada que aportar ya que hasta llega a no coexistir con los sonidos que la banda quiere expresar, además de que le buscan más mística a este álbum de lo que puede aportar. En el mundo de la música hay muchos ejemplos de álbumes con temática. Ya sea una historia que contar o directamente un tema engloba todo el disco. El siguiente proyecto no es la diferencia. James Leland Kirby es un músico del género de la electrónica. Kirby empezó una fascinación por la enfermedad del Alzheimer, llegando a realizar un álbum en el 2011 llamado An Empty Bliss Beyond the World donde se veían los efectos de esta enfermedad. Con la acogida de este álbum, llegaría su magnus opus, Everywhere at the End of the Time. En este álbum se expande a lo largo de 6 etapas la evolución del Alzheimer en los individuos, utilizando de sampleos, canciones de big bands de una época casi olvidada por el tiempo. El álbum representa la desaparición de la cultura, la visión rítmica y la desesperación de recordar una vida que ya no está en su conciencia. Cada fase junto con su portada tiene un significado. La fase 1, aquí experimentamos los primeros signos de pérdida de memoria. Esta etapa se asemeja más a una hermosa ensoñación. La gloria de la vejez y el recuerdo. El último de los grandes días. La fase 2, la segunda etapa es la autorrealización y la conciencia de que algo anda mal al negarse a aceptarlo.
Se hace un mayor esfuerzo por recordar, de modo que los recuerdos pueden ser más largos, con un ligero deterioro en la calidad. El estado de ánimo general suele ser más bajo. La fase 3. Aquí se nos presentan algunos de los últimos recuerdos coherentes antes de que la confusión se apodere de nosotros y las brumas grises se formen y se desvanezcan. Se han recordado los mejores momentos, el flujo musical en algunos lugares es más confuso y enredado. A medida que avanzamos, algunos recuerdos singulares se vuelven más perturbados, aislados, fragmentados y distantes. Estos son los últimos rescoldos de la conciencia antes de entrar en las etapas posteriores a la conciencia. La fase 4, la etapa 4 de posconciencia es donde la serenidad y la capacidad de recordar recuerdos singulares dan paso a la confusión y el horror. Es el inicio de un proceso donde todos los recuerdos comienzan a volverse más fluidos a través de entrelazamientos, repeticiones y rupturas. La fase 5, confusiones y horrores en la etapa 5 posterior a la conciencia. Enredos más extremos, repeticiones y rupturas pueden dar paso a momentos de calma. Lo desconocido puede sonar y sentirse familiar. A menudo, el tiempo se vive solo en el momento. La fase 6, la etapa 6 posterior a la concientización no tiene descripción. Para comprender este álbum, debemos comprender el género que este tiene, el Memphis Rap. Es un subgénero del hardcore hip hop, predominando la producción casera junto con beats sencillos sacados normalmente del Roland TR-808. Lo que llama la atención son los mensajes que estos normalmente tienen. Hablan de violencia, ocultismo, el cine de terror, el gore y entre otros temas. Entre la cantidad de álbumes que se lanzaron en los años 90, se encuentra el álbum que podría definir perfectamente este género. The Single, The Children of the Corn, es oscuro y de mala calidad, a su manera positiva. Las canciones vienen acompañadas con sampleos del álbum Thrilling Sounds of the Haunted House, lanzado en 1964 por la compañía Disney. Para diferentes usuarios de internet, The Single es la evidencia perfecta de una época donde el rap estaba evolucionando a la par con el rock, por las influencias del hardcore y del grunge, y hasta la fecha podemos ver su influencia en diferentes raperos famosos de la década del 2010. Una recomendación para las personas que buscan algo más crudo e íntimo cuando se habla del hip hop. Aaron Dilloway es un artista de música experimental que comenzó su camino a temprana edad en los años 90. Como una persona enfocada en la música house, pero poco a poco comenzó a deleitarse por el sonido experimental y más por el noise. Para el año de 1996 fundaría la banda Wolf Eyes, pero dejaría la agrupación para el 2006. En los 6 años que estaría alejado, Aaron estaría realizando uno de los álbumes que representaría el noise experimental y avant-garde para la nueva década. Su álbum Mother Jester sería el álbum que haría conocer a Dilloway. Es un proyecto muy penetrante, fruto de un intenso trabajo de 3 años donde conectó todo lo aprendido a lo largo de su carrera, empezando con un estruendoso loop de diferentes tonos sintéticos en sus primeras 2 canciones para darle paso a una señal subliminal de relajación que poco a poco está elevándose por una estática punzante en los oídos, para salir a un paisaje nuevamente infernal y violento que no te ayuda a aclarar esta visión nublada por los diferentes fenómenos auditivos de tu mente. Si ustedes gustan del noise y el experimental, probablemente ya hayan pasado por este álbum, pero si eres nuevo en expandir tu visión de la música, Mother Jester es una parada obligatoria. Estamos llegando poco a poco al final de este video y con algunas grabaciones que ya no se considerarían música, sino más un compilado de historias asquerosas
tristes y sobre todo fuera de toda realidad colorida. Conozcamos a su autor. Peter Sotos es un escritor americano muy polémico, debido a que todo su contenido está rodeado en la violencia sexual, teniendo como protagonista a los infantes. Sotos llegó a estos límites cuando lo arrestaron en 1982 cuando publicó en su revista Pure contenido infantil. Fue uno de los primeros americanos en ser arrestado por este tipo de situaciones. Sotos se volvió conocido en el mundo virtual y hasta el día de hoy por sus álbumes donde hace una recopilación de diferentes entrevistas. El primero de todos y el más famoso, Buyer's Market, de 1992, realiza una recopilación de diferentes grabaciones y entrevistas de diferentes televisoras, donde se narran los relatos de diferentes víctimas de abuso. Como siempre, este tipo de contenido es difícil de digerir. Al principio el álbum comienza con diferentes entrevistas, pero poco a poco van pasando diferentes fragmentos de confesiones de víctimas donde se ve la desesperación de los niños, especialmente al final de la primera pista llamada Children. Buyer's Market es un álbum que ayuda a comprender la bizarra y psicótica visión de Peter Sotos. Y como dije con Mother Jester, es un álbum que se ha ganado una reputación en internet y en las personas dentro de la música. No es un álbum fácil de digerir. Es un camino asqueroso que no se los recomiendo para nada. Personalmente, me quedo con esta frase que escribió un usuario de Rate Your Music sobre este álbum en 2005. ¿Deberías intentar conseguir una copia de Buyer's Market? Si te gusta sentirte mal, sí. Si quieres poseer una pieza de locura cultural, sí. Si eres un gran fan de Whitehouse y o Peter Sotos, sí. Si solo quieres llevar una vida normal, no. Of judgment. This is the Revolutionary Suicide Council. I'm not talking about stealth. James Warren Jones fue un predicador de Estados Unidos. Es reconocido por ser fundador del Templo de Pueblo de los Discípulos de Jesucristo, un movimiento religioso con ideologías comunistas y socialistas, aparte de influir en la idea de una igualdad racial. En la mesa, se escucharía como un movimiento interesante y revolucionario, pero lo que escondía era que Jim Jones estaba creando un culto, ya que estaban alimentando su ego y fantasía de ser el Mesías de la humanidad, debido a que la mayoría de los seguidores eran personas de escasos recursos y violentados de manera racial. La influencia de Jones no fue tan difícil de entrar en sus mentes. La opinión pública y algunos ex miembros de la iglesia comenzaron a atacarlo por los malos tratos que él les daba, tomando como decisión a llevarse a toda su congregación hasta Guyana, para escapar del malvado entre que los acechaba. Ahí formarían su paraíso llamado Jonestown en honor a su líder. Para noviembre de 1978, el congresista Leo Ryan fue a visitar Jonestown para saber cómo era la vida ahí. En su estadía, algunos feligreses se acercaron a Ryan de manera sigilosa para decirle que se los llevara de ese infierno. Cuando Jones le dijo a su pueblo que el que quisiera irse podía dejar el pueblo con total libertad, algunos ciudadanos lo interceptaron en la avioneta donde los fusilaron. Con la acción ya culminada, Jim Jones tomó la decisión de realizar la revolución de su pueblo, que no sería más que realizar un suicidio colectivo. Aunque sabemos perfectamente que él quería realizar esto para que tampoco el gobierno de Estados Unidos lo atrapara, la culminación de este evento llevó al fallecimiento de casi 1000 personas, junto con Jim Jones, que, en vez de acabar su vida con cianuro como sus feligreses, él optó por una bala en la cabeza, para no pasar dolor. Todo este evento trágico fue grabado por un cassette que tenía Jones, ya que era normal que grabara todos los discursos que él daba. La grabación, que tiene por nombre Q042, dado por el FBI, nos deja entrar a una línea del tiempo donde se toma la decisión de Jim Jones para terminar todo. Y los últimos momentos donde diferentes personas hablan de sus experiencias hasta que se apagan las voces.
Entre tanto palabrerío, podemos escuchar el grito de los niños y bebés que estaban experimentando el cianuro en su cuerpo. Hay un momento al parecer donde Jim Jones le dice a una de las madres que dejara al bebé morir en paz, ya que ella quería dormirlo de manera más rápida. Al final de la grabación, hay un silencio descomunal. Es impactante pensar que esto haya sucedido y cómo el causante de esto haya terminado sin dolor y remordimiento. Todo lo que causa por el deseo de un mejor lugar para las personas y la ignorancia de un pueblo lleno de hambre de justicia. Es una grabación que te llena de impotencia por todo lo sucedido. Como se comentó en Buyer's Market, este audio solamente sirve como contenido histórico y la evidencia perfecta de que algo así no debería suceder nuevamente. Self-destruction. I'm talking about what we have no other road. I will take your car. El tema más polémico que verán a mi parecer, y es con el que cerraremos el video. No se tiene mucha información sobre este álbum, pero a palabras de diferentes personas, es el disco más abominable que te puedas encontrar. El álbum se llama Pseudo Scorpion, y el contenido que escucharemos aquí serían de grabaciones de infantes siendo violentados. A diferencia de Buyer's Market, donde se escuchaban testimonios de diferentes víctimas, aquí se salta toda la norma y nos muestra de primera todo lo que puede suceder. La historia sigue siendo un tabú para las personas de internet y en los grupos de música establecidos. Es una palabra que te puede banear de páginas de índole musical. El supuesto creador de esta pieza se llama Senjin y como ya sabrán, no hay información sobre él. Es un tema que se puede considerar como muy obscuro y hasta falso, pero que sigue siendo debate en la comunidad de los media como un material que nunca debería de recuperarse, al igual que el famoso filme Snuff R73. Ni se molesten en investigarlo, porque no hay evidencia de que haya fragmentos del álbum. Había algunos fragmentos que decían que eran una canción de este proyecto, pero solamente eran canciones del polémico Johnny Scutia, que de hecho se iba a hablar de en el video, pero se me hicieron más interesantes estos temas. No queda nada más decir que esperemos que este caso sea falso y que se olvide el tema por mucho tiempo. Digo, por el lado bueno, no hay casi nada de información de esto, salvo algunos videos en español y la mayoría de la información es repetitiva. Prácticamente se podría saltar este último puesto y pueden buscar por ustedes mismos esos videos con más detalles y teorías. Muchas gracias por ver este video y de verdad les doy muchas gracias a las personas que participaron aquí. Créanme que estoy honrando por los suscriptores que tengo y aparte de amigos que he realizado a lo largo en mi estancia en YouTube. No queda más decir que espero que tengan un interesante Halloween y espero que les haya gustado el video. Nos vemos.